buenas noches, mis amados hermanos. Antes de iniciar a orar, voy a leerles un texto donde dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Nosotros tenemos un llamado a unirnos a un solo cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros nos llevemos unos con otros, sin importar la raza, lo económico, el problema académico, sino porque la palabra dice que somos un solo. Nadie es superior a nadie, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo. Entonces, antes de orar, vamos a... Leímos este texto, pero sabemos que somos un solo cuerpo. Usted y yo somos un solo cuerpo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta noche por permitirnos nuevamente llegar a sus hogares. A la distancia, nosotros siempre estamos cerca porque somos un solo espíritu. Nos une un solo espíritu. Así es que vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos y recibo, Padre, que ellos puedan entender y comprender ese llamado por la cual tú un día les hiciste, y no es solo para cambiar, dejar el vicio, sino es para, Señor, para vivir una vida de Cristo. Padre, gracias por ese regalo y ese privilegio que nos das de poder ser parte de ese cuerpo tuyo que nos une un mismo espíritu. Y recibo que cuando todos mis hermanos, todos los santos entiendan esta palabra y no se verán inferiores o superiores, sino al contrario, somos uno solo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Recibo, Padre, que ellos puedan entender y comprender tu palabra, ese llamado por la cual tú un día les hiciste, y que hoy, Señor, puedan entender y comprender, Padre Santo, tu gran amor y tu infinita misericordia. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. No hay nadie poderoso como tú. Solo tú eres un Dios poderosísimo. Solo tú eres un Dios, el que todo lo sabe, todo lo conoce. Que tienes un plan y un propósito, con la cual, Señor, pasan las cosas. Y hoy sabemos, Señor, que eres tú el que obra. Eres tú, Señor, el que nos quita el temor, sabiendo que somos tuyos, que pertenecemos. Y hoy, Padre, recibimos que los santos hoy entienden tu palabra. Abre los ojos de su entendimiento para que pueda entender y comprender tu palabra. Gracias, Padre, que podamos disfrutar el reino tuyo, que sepamos vivir la vida de Cristo, tener ese cambio en nosotros y poder así disfrutar ese reinado. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor Dios. Glorificado sea tu santo. ¿A quién iremos, dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabra de vida? ¿A
quién podemos acudir, Señor? Si solo tu Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que el honor y la gloria sea únicamente a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendecidos hermanos, sean cada uno de ustedes en la intimidad de su hogar. Hoy deseamos realmente que el Señor siga colmando de toda clase de bienes y bendiciones en sus vidas. En Cristo dice la palabra que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestes. Así que hermanos, bendecidos a la distancia cada uno de ustedes, los extrañamos, un fuerte abrazo y esperamos pronto vernos. Pero mientras seguimos compartiendo con ustedes a través de estos medios. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy. En el libro de los Filipenses, en el capítulo 3 y verso 13, dice de la siguiente manera: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice de una manera hermosa: no, amados hermanos, no lo he logrado, me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y poniendo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En nuestras vidas existe un llamado de parte de Dios. Usted y yo hemos sido escogidos por el Señor, pero no con un llamamiento, hermanos, del cual nosotros somos responsables, sino Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Como dice la palabra, fuimos llamados por medio de Cristo. ¿Cómo lo explica el apóstol? No, amados hermanos, no lo he logrado, pero concentro mi mirada, pongo mi atención en todo lo que está por delante y olvido lo que he pasado y pongo la mirada en lo que tengo por delante. Me concentro en el premio, en el llamado que he recibido de parte de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a cosas grandes y extraordinarias aquí en la tierra. No es posible, no es el propósito de Dios, no es la intención de Dios, como decía aquel corito: aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, tengo un hogar, bello hogar. No, Dios, hermanos, hizo la tierra para el hombre. Así es. La tierra fue diseñada para que el reino de los cielos fuera establecido en este lugar. Y usted y yo, como dice la palabra, hemos sido llamados. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 28. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tenemos que entender claro esto, hermano. Dice la palabra que todas las cosas cooperan o ayudan a bien a los que aman al Señor. Y los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tenemos que entender esta palabra partiendo de este principio. No podemos olvidar
pasar desapercibido esto. No importa lo que hoy esté ocurriendo sobre la tierra, con mucha más razón nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en esto. Porque si esto es cierto, hermano, que lo es, entonces aún esto que ocurre hoy sobre la tierra, dice la palabra, coopera a mi bien, ayuda a mi vida, dice. Y como dice la palabra, para el bien de los que amamos a Dios y los que son llamados según el propósito que Él tiene. Cada vez que entendamos la palabra o que leamos la palabra llamados, nos vamos a dar cuenta que existe una relación entre llamado y propósito, ¿sí? Llamado y propósito son términos, son palabras que en la Biblia podemos entender, hermanos, que van íntimamente relacionadas. No puede haber llamado sin propósito, ni propósito sin llamado. Se complementan. Y por eso hoy usted y yo, hermanos, a la luz de esta palabra, debemos empezar por entender que no importa lo que hoy ocurra sobre la tierra. Oiga esto, no importa lo que hoy esté ocurriendo. Dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. O sea, aún esto que ocurre tiene algo importante, valioso, glorioso, que va a ocurrir en nuestras vidas. En medio de esto que hoy la gente dice, hermano, que es una desgracia, es una catástrofe, no sabemos cómo vamos a quedar. Claro, los hijos de Dios sí sabemos que en medio de esto, como dice la palabra, oiga, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que amamos al Señor. Es difícil comprenderlo a veces cuando se está viviendo estas situaciones en el momento, pero si yo tengo esta palabra, aún en medio de lo que usted y yo podamos vivir, obviamente deberíamos de entender que esto, oiga, esto que hoy se vive sobre la tierra, ayuda al bien de los que amamos a Dios, de los que son llamados. Oiga, entiendo entonces que una persona que ama a Dios y que es llamada por Dios, hermanos, ¿sí? Es llamada por Dios, estas cosas o cualquier otra situación que puedan ocurrir en nuestras vidas, tengo que entender que estos tienen un propósito. Pues dice el verso 29, escuche cómo dice, repito, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Qué maravilloso, hermano. Usted y yo somos llamados, como dice la palabra, Dios nos conoció de antemano. Claro, ¿cómo no nos iba a conocer? Si Él fue el que nos formó, Él fue el que nos tejió, pero no en el vientre materno, sino antes de la fundación del mundo. Oiga, y conoció a los suyos desde antemano y los eligió para que llegáramos a ser como su hijo. O sea, esto tiene un propósito. No puedo apartar mi vida de que el propósito de Dios en este caso es que usted y yo llegáramos a ser como su hijo, ¿sí? A compartir la misma herencia gloriosa, a ser copartícipes con Él en el reino, a ser representantes de Jesús sobre la tierra como embajadores del reino de Dios sobre esta tierra. Entonces, obviamente, si usted es un llamado, es porque el propósito de Dios para su vida y la mía es que usted y yo lleguemos a ser como su hijo, a fin de que Él fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dice el verso 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Oiga, después de la elección, dice, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio una gloria.
Vea, hermanos, que siempre el propósito de Dios es glorioso. Dios no tiene planes, Dios no tiene despropósitos en nuestras vidas. Cuando yo leo esto y lo entiendo, hermanos, cuando yo me doy cuenta que a través de esta palabra Él está diciendo que me llamó, y una vez que me llamó, me acercó a Él y me puso en una relación correcta con Él. O sea, estoy en el lugar, estoy en la relación correcta. Y luego de ponerme en esa relación correcta, dice la palabra, me dio su gloria. Qué maravilloso lo que la palabra hoy nos está diciendo. Hermanos, Dios está hablando de una relación correcta, no de una religión correcta, ¿verdad? Entonces yo debo entender que Dios es un Dios de relaciones. Dios no es una religión. Y dice esto, que Dios me puso en la relación correcta. Hermanos, en la comunión. Dios, hermano, me hace parte, me participa de esa perfecta relación hoy, dice. Después de ponerme en esa relación correcta, Él me comparte su gloria. Hermanos, qué acontecimiento tan extraordinario en nuestra vida. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo estoy seguro que usted es un llamado de Dios, pero que es un escogido para participar de esa relación correcta, de esa intimidad con Dios y poder manifestar en su vida esa gloria. Creo que muchos, o al menos en mi caso, en mi persona, hubo algún tiempo en el que yo no es que cuestionara a Dios, sino me hacía la pregunta, ¿será que Dios me llamó? ¿Por qué me llamó Dios? ¿Por qué Dios puso su mirada en mí? Si yo soy pecador, si yo no lo merezco, si yo le he fallado al Señor, no una, muchas veces, pero Dios siempre ha estado ahí. Y siempre es una pregunta que a veces bombardea nuestros pensamientos, pero la palabra de Dios, que es tan maravillosa, nos da luz importante. Esa palabra dice, oiga cómo dice la carta a los Romanos, en el capítulo 9, un capítulo adelante, en el capítulo 9 y versículo 10, hablando de Abraham, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de nuestro padre en la fe? Y dice el verso 7, aquí vamos a leer varios versículos para poder entender el contexto de esto. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca y ella dio a luz mellizos. Sin embargo, este versículo es clave, hermano. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Hermanos, hace un momento dijimos que la palabra llamado o llamamiento va de la mano con propósitos. Y aquí en este relato es más que evidente cómo Dios escoge a las personas según sus propósitos.
Más adelante dice el escritor, dice, él llama el verso 12 a las personas no por sus buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dice las escrituras, amé a Jacob pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Esta es una parte muy debatible para algunos en la Biblia. Entonces algunos dicen, pues entonces yo estoy así porque es lo que Dios quería. No, hermano, de ninguna manera. Lo que es importante es entender es que yo tengo un propósito, ¿sí? Mi vida tiene un propósito en el plan de Dios y que yo no puedo cuestionar el día de hoy la soberanía, el gobierno de Dios sobre todo, sino yo solamente puedo decir, Señor, gracias. Y porque como podemos ver de una manera muy clara cómo ocurrió en estos gemelos o en estos mellizos, como la Biblia dice, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a las personas según su propósito. Bueno, hermano, estoy seguro de que si usted esta noche o este día está viendo este video, es un llamado de Dios. Para empezar, es un llamado. Y si usted es una persona llamada, seguramente tiene Dios un propósito para su vida. A estas alturas, en esta situación, usted no puede decir, es que yo no sé realmente para qué sirvo o por qué estoy aquí en la tierra. Si el día de hoy este fuera su caso, yo quiero decirle, venga al Señor. Porque en el Señor y en su palabra vamos a encontrar el propósito de nuestras vidas. Miren, hermanos, cuando llegamos al Señor muchas veces no entendemos la razón por la cual llegamos o para qué Dios nos escoge. Pero en el camino, en el proceso, en ese proceso maravilloso y glorioso, se van corriendo velos en nuestra vida y vamos entendiendo cada vez más y más por qué Dios nos llamó, para qué Dios nos llamó, ¿sí? Dios nos llamó para esta hora. Mire, usted y yo somos esas generaciones que hoy estamos viviendo esto que quedará grabado en la historia de la tierra, pero que la iglesia va a marcar la diferencia en estos momentos. Creer que el hombre tiene la solución para lo que se está viviendo, no se equivoca. El reino es la solución, el rey a lo que hoy se vive sobre la tierra. Dios tiene control, Dios tiene un propósito aún de esta pandemia. Dios está mostrando y seguirá mostrando la gloria suya a través de sus hijos. Pero los hijos de Dios debemos tener muy claro que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. No estamos aquí por una casualidad, por un azar de la vida, por un error de nuestros padres. No, de ninguna manera estamos aquí porque Dios demuestra que elige a la gente según sus propósitos. Usted no puede dormir hoy, esta noche, si usted no empieza, bueno, si es que no lo sabe, a entender el propósito de Dios en su vida. ¿Para qué Dios lo escogió? Pero hermanos, a veces uno llega a creer que es un fracaso. Uno se siente a veces derrotado, se siente golpeado, y uno no sabe la razón por la cual pudiéramos estar hoy aquí. Pero como dice el versículo 14 de Romanos 9, ¿estamos diciendo que Dios fue injusto? Por supuesto que no. O sea, Dios no es injusto, no fue ni es ni será injusto. Pues Dios le dijo a Moisés,
tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Verso 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Hermanos, esto no es algo que dependa de usted o de mí. Qué glorioso. Esto no es algo que dependa, como dice la palabra, ni de mi deseo ni de mi esfuerzo. Es Dios el que ha tenido misericordia de usted y de mí, y que por eso Dios nos llamó, y Dios nos llamó con un propósito. El propósito es ser semejantes a su Hijo. Mire, yo puedo ser un hombre, un empresario, usted puede ser un empresario importante, un hombre que puede ser el hombre que encontró la vacuna contra el coronavirus, pero en medio de eso, Dios tiene una prioridad, y la prioridad es que usted y yo seamos semejantes a sus hijos, seamos el reflejo de la gloria del Padre. Pero esto es algo que depende de Dios. Y si Dios ha tenido compasión y misericordia de usted, creo que estamos perdiendo nuestro tiempo si no nos ocupamos en el propósito para el cual Dios nos predestinó de antemano. Esa es la palabra, el propósito para el cual Dios nos predestinó de antemano. Escuche qué hermoso. Cuando Dios nos puso sobre esta tierra, a usted y a mí, Dios no nos trajo a esta tierra a ver o a intentar hacer algo nosotros por nuestros propios medios. Cuando uno platica con las personas, se da cuenta que mucha gente el día de hoy está sobreviviendo, pero Dios no nos trajo a esta tierra a sobrevivir. Dios nos trajo a reinar en vida. El propósito de Dios no era traer hijos a la tierra a sufrir, sino Dios trajo a sus hijos a reinar. Él quiso compartir con ellos. Cristo compartió con usted y conmigo su herencia gloriosa. Así que, hermanos, es tiempo de cuestionarnos a nosotros mismos si fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? No fuimos llamados a ocupar un asiento más en una congregación, a ser un miembro más dentro de una membresía. Mire, puede ser que usted tal vez sea un músico, usted sea, pero hay algo más grande, y eso es ser semejante al Hijo de Dios. Como dice San Juan 15, verso 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Oiga, esto es concluyente, hermanos. Esto no deja dudas de ninguna manera. El Señor diciendo a través del evangelista Juan, en el capítulo 15 y verso 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Espero que esto a usted y a mí nos quede claro. Mire, lo suyo y lo nuestro no comenzó el día en que levantamos la mano y que aceptamos al Señor, porque Él fue el que nos aceptó a nosotros. Él lo aceptó a usted y a mí, como dice la palabra. No me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dice este mismo verso 16, escuchen su segunda parte. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Hermanos, la palabra es muy imperativa, es una orden de Dios. Primero, Dios está dejando a través de la palabra claro, el Señor está dejando claro que la elección no depende de voluntad o de esfuerzo humano, sino, como ya lo dijimos, Él nos eligió a nosotros.
Al ser elegido por el Señor, Él me hace partícipe de su obra, y por eso dice, les encargué. O sea, ya lo hice, no dice les voy a encargar, no. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Oigan, hermanos, la iglesia fue llamada, ¿sí? Fue escogida por el Señor, y Dios le dio el encargo de ser una iglesia productiva, no una iglesia que consume, es una iglesia que produce frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hermanos, la iglesia es una iglesia que produce, ¿verdad? Desde que el hombre fue creado, desde la creación, Dios dijo, someta, henchid la tierra, gobierna, hagan que la tierra produzca, ¿sí? Y hoy dice la palabra, oiga, les encargué que vayan y que produzcan frutos duraderos. O sea, el mandato, la orden de Dios es que seamos una iglesia productiva. Pero mire, productiva no es lo que antes creíamos. Hoy esta pandemia ha desnudado el sistema religioso y nos damos cuenta que nos hemos quedado con templos vacíos, pero que la iglesia debe seguir trabajando, activando el reino de Dios en esta tierra, produciendo frutos duraderos. Mire, no cualquier fruto, como dice, no, frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando la iglesia es una iglesia productiva, hermanos, tiene todo el respaldo del Señor. Por eso dice que el que no produce se le quitará, pero el que produce le será dado más. Así funciona en el reino. Mire, el que no produce hoy, le es quitado hasta lo que pensaba tener, pero el que produce, como dice este verso, el Padre le dará todo lo que pidan en su nombre. O sea, este no es tiempo de quedarnos con los brazos cruzados, es tiempo de ser productores en todos los aspectos, ¿sí? Como ministros competentes, como hombres que sirven a Dios. Esto no es solo tarea del pastor. Aunque no nos veamos, obviamente usted se sigue moviendo en algunos ambientes, en su familia. Yo me imagino que usted estará trabajando, usted tiene relación con personas. Hermanos, esté en el lugar que esté, tiene la tremenda tarea de producir frutos duraderos, ¿sí? Frutos que duren, que permanezcan. Así el Padre les dará, dice, oiga, todo lo que pidan en mi nombre. Bueno, creo que la iglesia hermanos, que produce, al final es la iglesia que ha entendido el reino de los cielos. Cuando alguien está con brazos cruzados, hermano, tengo 3 meses de no trabajar, no sé qué hacer, ¿qué piensa usted? No ha entendido el reino de los cielos. No ha entendido que en su vida hay un llamado de Dios. Mire, hermanos, Dios llama a gente ocupada. Dios los llama con un propósito. Dios nos llama haraganes. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Verso 24. Dios hará que esto suceda, porque el que los llama es fiel. Oigan lo que dice este hermano. Dios hará que todo esto suceda, porque el que los llama es fiel. Hermanos, el que lo llamó a usted, me llamó a mí, hará que todas las cosas
cooperen a bien a los que le amamos. Porque el que nos llamó es fiel. No nos engañó, Él no jugó con nosotros. Él no está jugando a un reino, no. Este no es como dice aquella película, ¿verdad? Juego de Tronos. Esto no es Juego de Tronos, hermano. Esto es un reino inconmovible, un reino sempiterno, siempre eterno, un reino que no tiene fin, un reino que consiste en poder. A eso fuimos llamados. Por eso dice, Dios hará que esto suceda, porque el que lo llama es fiel. Hermanos, yo me siento bendecido, que saber que fui llamado por un Padre, por un Dios que es fiel, que no me va a fallar, porque si Él me llamó, es porque Él tiene un propósito importante en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. El que nos llamó es fiel. No es alguien que dice, mejor ya no, ¿verdad? Mire, uno con frecuencia ve cómo el hombre se retracta, pero Dios no es hombre ni hijo de hombre. Recuerde esta palabra. El que te llamó, el que te escogió, el que te compró en la cruz, el que derramó su sangre por ti, el que con sus heridas trajo vida a tu cuerpo, es fiel y no va a fallar en ninguna promesa, porque dice la Biblia, porque en Él todo es amén. Así es. Hoy, hermanos, usted y yo, lo dice esta palabra, estamos firmes en ese propósito. Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 10 dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Hermanos, yo no tengo dudas de que Dios me llama. Usted creo que tampoco las tiene. Pero como no tenemos dudas, dice la palabra, nos esforzamos por asegurarnos. No porque vayamos a perder el llamado, porque dice Romanos, porque el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables. O como dice otra traducción, porque lo que Dios da no lo quita ni tampoco retira su llamado. Oiga, entonces, si usted y yo hemos sido llamados por el Señor, Dios no se arrepintió, aunque usted pudo haberle fallado al Señor. Dios no se retracta, hermanos. Dios no falla. El que te llamó es fiel. Dice que no te quita los dones, los regalos que te dio, ni te quita tu llamamiento. No, lo que Dios da no te lo va a quitar. Así que si no has usado el don, si no has hecho efectivo el llamamiento del cual te hizo Dios partícipe un día, hermanos, este es el momento de reconsiderar nuestra posición, nuestro llamado en el reino de los cielos. Dice 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, hermanos, verso 11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Hermanos, hoy nosotros oramos por ustedes. Oramos pidiéndole a nuestro Dios, como dice este versículo, que los ayude para que puedan vivir una vida digna del llamado con el que nosotros fuimos por el Señor. O dice que Él les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Hermanos, Jesús dijo claramente: todo poder me ha sido dado, por lo tanto vayan y hagan. Si Dios te llamó, Dios te empodera
Dios te respalda. Si Dios te dijo, pon esta empresa, tú la pones. No porque tengas o no tengas recursos, sino porque el que te llamó es fiel. Tú no dependes de las circunstancias, tú dependes de Dios, tú dependes de la fidelidad de la palabra, del nuevo pacto de Dios. Y si Dios dijo, Dios lo hará. Y por eso hoy el Señor te da poder para que hagas todas las cosas que Dios había preparado de antemano. Esas cosas maravillosas. Bien, para terminar, quiero leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y verso 9. 2 de Timoteo 1:9 dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Dios te salvó y te llamó para una vida santa. Como dice, no lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde el comienzo. Hermanos, Dios tiene todo debidamente planificado, ¿verdad? Dios no tiene nuestra vida fríamente calculada, no. Dios tiene nuestra vida, hermanos, como aquí lo dice claro, planificada. Dios no ha jugado a los dados con nosotros. Dios no está viendo cómo arregla nuestra vida en el camino. No. Dios, lo dice la palabra, ese era su plan desde el comienzo. Hoy estamos aquí por el plan del Señor. Así que, hermanos, firmes en la fe en el Señor, creyendo que fuimos llamados y que ese llamamiento y los dones son irrevocables en nuestra vida. Y como son irrevocables, ese plan que está hecho desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios va a concluir esa obra gloriosa y maravillosa en nuestra vida. Sentirnos dichosos, gozosos de que fuimos escogidos por Dios sin haber hecho algo bueno o malo, aún en el vientre de nuestra madre, pero Dios ya había puesto su mirada en nosotros y la había puesto con un propósito. Estamos aquí creyendo en el propósito eterno de Dios. El propósito no es temporal. El propósito y el plan de Dios es un plan y es un propósito eterno, y ese propósito es que llegáramos a ser como sus hijos. El propósito primario de Dios es que usted y yo seamos hijos, que seamos herederos, seamos semejantes a su Hijo, que Él sea el primero entre muchos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy, a la distancia, Señor, que esta palabra de los frutos a los deseados por ti. La vida de cada uno de mis hermanos que se ha afectado por lo que tú ya estableciste, no por lo que yo creo, lo que pienso, sino por lo que tú ya habías planificado antes del comienzo de estos tiempos. Señor, tú hiciste que fuéramos santos, lleváramos una vida santa, y no lo hiciste porque lo mereciéramos. Este era tu plan. Hoy todo lo que ocurre en nuestra vida está sujeto a un plan que no falla, y que esa palabra no quedará en vergüenza. La palabra tuya, tú tienes poder, Señor. Y por eso dice la palabra aquí ahora: Dios destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del amor de Cristo. Señor, que así sea en nosotros, hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, saludos, bendiciones a la distancia, porque el que nos llamó es fiel. Eso es suficiente, saber que su gracia está con nosotros el día de hoy. Bendecidos, hermanos, con toda bendición.